Buen día, doctores. Continuando con el segmento de obstetricia, vamos a dar un tema muy importante que vendría a ser los trastornos hipertensivos del embarazo. Segunda causa principal de muerte materna aquí en el Perú. Hemos dicho que la primera causa de muerte materna vendría a ser las hemorragias, sobre todo las hemorragias postparto. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar hablando. Vamos a crear una. Ya, vamos a empezar hablando de la definición. ¿Cómo se va a definir un trastorno hipertensivo del embarazo? Ustedes con la definición exacta tiene que ser una elevación de la presión arterial, ya que se va a dar correspondiente a partir de las 22 semanas, ya hasta el término del embarazo, que por lo general viene a ser las 40 semanas, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiene que ser esta elevación de la presión arterial? Pues la presión arterial sistólica tiene que ser la presión arterial sistólica tiene que ser mayor o igual a 140. Y el punto acá más importante aquí, o la presión arterial diastólica tiene que ser mayor o igual a 90. Este es el tema de la elevación de la presión arterial. ¿Cuál es acá el dato importante? Que para el colegio americano el punto de corte es, ya, para la COG, el punto de corte es 4 horas, mientras que para la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia es 6 horas. Quiere decir que tenemos que tener, para trastornos hipertensivos del embarazo, por lo menos son 2 tomas de presión arterial, ya, con diferencia entre 4 horas según el Colegio Americano y 6 horas según la Sociedad Europea, ¿ya? Bien, ese es uno de los principales. Por lo tanto, acá nosotros vamos a poder, esto vendría a ser la definición de los trastornos hipertensivos del embarazo. Cada uno de ellos va a tener una serie de características. Primero vamos por una de las clasificaciones, porque los trastornos de hipertensión en embarazo están compuestos por 4 grupos. Vayamos al primer grupo, que vendría a ser la hipertensión gestacional. Ya, va a tener que tener una elevación de la presión arterial, ya, 2 tomas de presión arterial, más, ¿cuál es aquí el otro dato? Una característica importante, que es aquella, esta es la definición, más aquella que no va a tener proteinuria, ¿ya? Es aquella que no vamos a encontrar proteinuria. Otro dato importante es que se va a resolver antes de las 12 semanas del postparto, ¿ya? Antes de las 12 semanas del postparto se va a resolver. Este va a ser el diagnóstico de hipertensión gestacional. ¿Cuál es el segundo grupo que también se parece al, a la hipertensión gestacional? Ese vendría a ser la preeclampsia. El complejo que le dicen preeclampsia, eclampsia, vendría a ser el segundo grupo dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, que vamos a tener la misma definición de elevación de la presión arterial. Vamos a encontrar aquí que va a tener proteinuria. La preeclampsia la definición es con presencia de proteínas y a la vez también va a desaparecer antes de las 12 semanas postparto. ¿Ya, doctores? Este vendría a ser la característica importante. Pero acá un dato importante es que actualmente se considera que ya no necesariamente vamos a tener proteína. Puede ser una preeclampsia sin proteinuria cuando nosotros encontramos que hay daño, la clave está en daño de órgano blanco. Daño de órgano blanco. ¿No? Quiere decir, si ustedes tienen una paciente que tiene elevación a partir de segunda mitad del embarazo, más de las 22 semanas, se eleva la presión arterial según estas características que hemos mencionado, pero que a la vez nosotros encontramos que no hay proteinuria, pero hay daño de órgano blanco, también definimos como preeclampsia, ¿ya? El tercer grupo vendría a ser aquellas pacientes que ya saben su diagnóstico, que son hipertensas crónicas, ¿ya? Hipertensas crónicas. ¿Y cómo voy a definir la hipertensa crónica? Acá es la misma característica, o sea, es una paciente que ya sabe que tiene presión arterial crónica antes del embarazo, ya, antes del embarazo, o que también se va a referir a aquella que se va a diagnosticar en las primeras 20 semanas del
embarazo, ¿ya? Cuando tenemos ese dato, estamos hablando de hipertensión arterial crónica. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a la hipertensión gestacional y preeclampsia? Aparte de que ya la paciente sabe que es hipertensa, es que va a persistir después de las 12 semanas del postparto, ¿ya? Ese vendría a ser la, la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Hemos mencionado que son 4 grupos, ¿verdad? ¿Cuál es el cuarto grupo? El cuarto grupo es aquella paciente que es preeclámptica, hipertensa crónica, pero que se convierte también en una preeclampsia sobreagregada. Ese es el cuarto grupo dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? Bien, haciendo este pequeño resumen, tenemos que recordar que van a existir factores de riesgo. Los factores de riesgo, sobre todo, que ha sido también les van a preguntar en su ronda, en su visita de ginecología y ginecología obstetricia, que van a tener presente es la edad de los extremos de la vida principalmente, para pacientes menores de 18 años o mayores de 35 años, aquellas pacientes nulíparas, obesas, sobre todo aquellas también que ya empiezan a tener su IMC mayor o igual a 30, ¿ya? Antecedente familiar, siempre esto de acá tiene que apuntar. Alguien, sobre todo por parte de la mamá, alguien en la familia ha sufrido, ha presentado antecedente de preeclampsia, pues para la hija va a tener también un riesgo incrementado de presentar preeclampsia. O si la misma mujer antecedente de preeclampsia previa, también ella es la que va a presentar preeclampsia, riesgo de preeclampsia, ¿ya? Pacientes que también tienen enfermedades renales crónicas, pacientes con diabetes, mellitus pregestacional, que ya hemos conversado, pacientes con embarazo múltiple e incluso con presencia de trombofilias. Y actualmente también incluye a las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, colagenopatías, causantes también del principal factor de riesgo de preeclampsia, ¿ya? No se olviden, el principal factor de riesgo es antecedente de preeclampsia previa en un embarazo anterior, ¿ya? Para ello tenemos que recordar que van a existir dos oleadas, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a cambiar acá el puntero. La primera oleada, ¿ya? Se va a dar principalmente en las 8 semanas, ya hasta las 12 semanas, principalmente, ¿ya? Y la segunda oleada se va a dar aproximadamente entre las 16 a 18 semanas. Ustedes van a encontrar múltiples variaciones de bibliografías, pero lo tanto característico es que primera oleada, sobre todo 8 semanas, segunda oleada, 16 semanas a 20 semanas, incluso algunas bibliografías. ¿Pero a qué me refiero con oleadas, doctora? ¿A qué se refiere con oleadas? Las oleadas vienen a ser los cambios que va a presentarse. Sabemos que se produce acá la implantación del blastocisto conforme crece. En este caso acá está la placenta y acá está el feto del embrión. Que para que se pueda anclar al útero, ¿no? Para que se pueda sostener este feto, agarrar de algo, se agarra de la placenta gracias a que la placenta genera incierta infiltración del sincitio trofoblasto, ¿verdad? Hacia la decidua basal, ¿ya? Por eso se le llama la decidua basal o decidua materna, ¿ya? Pero que esta decidua ha tenido que sufrir una serie de procesos, cambios, para que le llegue un adecuado flujo sanguíneo a este feto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poder observar cómo esta es una imagen normal, que en esta imagen de acá vemos lo que ocurre normal en una mujer embarazada. Nos vamos a acercar para poder tener mejor visualización. Vamos acá. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Ya, muy bien. Acá nosotros hemos dicho que el corium frondoso forma, dentro de la placenta, el corium frondoso, esta forma es la parte fetal, mientras que hemos dicho que la decidua basal es la parte materna. Es la porción placentaria propiamente y es la porción decidual y miometrial. Acá estamos nosotros, en otras palabras, para dejar de ver endometrio y miometrio, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente ocurre, digamos, cuando la mujer, digamos, no se encuentra embarazada? Es que vamos a tener un alto flujo y una baja resistencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas células, como esas células verdes que ustedes pueden ver acá, es el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto va a invadir, ya, mediante sus vellosidades coriales terciarias, va a invadir, digamos, para que
pueda romper, digamos, las fibras musculares de las arterias espirales. En un inicio va a ser en la decidua, en la primera oleada va a ser en la decidua, de tal manera que ustedes pueden ver cómo está. Al inicio estaba en ese estado de vasoconstricción, ahora está en estado de vasodilatación. Mientras que cuando ya ocurre la segunda oleada de 16 semanas, ya no va a invadir la decidua porque ya la placenta va a venir este movimiento para acá, ¿ya? Va a infiltrar el sitio trofoblasto, va a romper las fibras musculares para que las pueda abrir y dilatar, y va a seguir invadiendo en la segunda oleada y va a marcar el miometrio. Las arterias espirales, como pueden ver acá, el sitio trofoblasto está invadiendo las arterias espirales para su dilatación. De tal manera que nosotros de lo que tenemos acá, esta imagen puede aperturarse y va a permitir el adecuado flujo sanguíneo al feto. ¿Ya? Pueden ver acá ustedes cómo ha ido invadiendo primero en la decidua, luego en el miometrio, para que pueda atravesar un adecuado flujo sanguíneo, ¿ya? A nivel de la placenta. Pero, ¿qué va a pasar en las pacientes que tienen preeclampsia? Principalmente, ¿dónde está la falla? La falla se va a encontrar, como se dice, tanto en la primera oleada como en la segunda oleada. ¿Por qué? Porque acá es similar, ustedes pueden ver, ¿no? Viene acá el sincito trofoblasto, a nivel de la decidua, ustedes que pueden apreciar esta imagen con esta imagen, que hay una pequeña o pobre invasión del sincitio trofoblasto sobre el músculo liso de las arterias espirales. Pero en un primer momento las arterias espirales se van a encontrar que se encuentran en la adhesiva, ya no van a producir algunas, no son todas, porque algunas sí logran dilatarse, pero acá no se va a poder dilatar por X motivos que vamos a ver después, ¿ya? Pero, y a la vez también, esto sí sobre todo, se va a dar a nivel de la segunda oleada, porque acá ya definitivamente vemos que no llega, a diferencia de que acá sí llegaba, acá no llega ninguna célula del sincito trofoblasto, por lo tanto nos va a generar un estado de vasoconstricción, resistencia aumentada y poco flujo sanguíneo para el feto, y vamos a tener esta imagen característica de una arteria espiral, pues con una luz pequeña que nos va a permitir que, perdón, va a impedir que haya un adecuado aporte de sangre y de nutrientes al feto, ¿ya? Entonces para que me entiendan, vamos a hacer un pequeño resumen acá. Normalmente nosotros tenemos que, hay que recordar, que si yo tengo una alta resistencia, ¿no? Quiere decir que estoy en un estado de vasoconstricción, ¿verdad? Si yo tengo una alta resistencia, estoy en un estado de vasoconstricción. Y quiere decir que acá está llegando que baja o poca cantidad de sangre, una poca cantidad de sangre, ¿verdad? Pero si yo tengo que estoy entre una baja resistencia, quiere decir que está llegando a un adecuado volumen sanguíneo, ¿ya? Y va a estar, como mi vaso sanguíneo, va a estar dilatado, ¿ya? Partiendo de este pequeño recordar, ¿qué es lo que va a pasar en la primera oleada, hemos dicho? En la primera oleada, en un inicio, va a estar, hemos dicho, en un estado de vasoconstricción. Va a tener que atravesar la arteria espiral de la adhesiva, y también va a tener que atravesar la arteria espiral que se encuentra a nivel del miometrio. ¿Ya? Entonces, las arterias espirales van a venir viajando, van a viajar acá, y qué es lo que va, de lo que estaba en la adhesiva de esta manera, en la primera oleada lo va a tener que dilatar. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa en la segunda oleada? La segunda oleada va a tener que intervenir a nivel del miometrio. La segunda oleada va a tener que intervenir en el miometrio, de tal manera que vamos a tener que tener este ejemplo característico. ¿Ya? Esto es lo normal que tiene que ocurrir. ¿Para qué? Para que haya un estado de baja resistencia y un alto flujo sanguíneo de la madre al feto. Eso es lo normal, que hemos dicho. Pero ¿qué va a pasar cuando se producen las alteraciones? Sobre todo, hemos dicho que es la segunda oleada. ¿Cómo voy a encontrar yo en una preeclampsia? En la preeclampsia, yo voy a encontrar que acá este es el vaso sanguíneo, ¿ya? Vamos a encontrar que no va a haber una luz grande como cuando ocurre normalmente. ¿Qué es lo que va a encontrar? Vamos a encontrar un estado de alta resistencia y un bajo flujo sanguíneo.
¿ya? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en la primera oleada? En la primera oleada, por lo general, sí vamos a tener, eh, unas áreas donde sí se ha producido la invasión del trofoblasto y vamos a encontrar áreas de baja resistencia y alto flujo, pero que también vamos a encontrar pequeñas zonas donde vamos a tener una alta resistencia y bajo flujo. Pero si les preguntan en el examen cuál es el dato más característico, es que principalmente se va a alterar la segunda oleada, es decir, se va a alterar la invasión del sitio trofoblasto a nivel de las arterias espirales que se encuentran en el miometrio, porque la de primera oleada son las arterias espirales que se encuentran en la decidua. ¿Y qué estructura las arterias espirales? Como pueden ver acá, principalmente es la capa media, es decir, el músculo liso de las arterias, ¿ya? Y esto de acá es lo que se va a producir, lo que me va a generar a mí el flujo placentario. Si yo lo transmito a la que vamos a ver una imagen en la ecografía Doppler, hemos comentado que la ecografía Doppler tiene su sístole y diástole, ¿verdad? El Doppler. ¿Ya? Cuando yo tengo, no sé cómo otro color, no sé cómo otro color, ya, miren entonces, si yo lo extrapolo esto al Doppler, porque vamos a hablar de Doppler de arterias uterinas sobre todo, hemos comentado que las arterias uterinas, supongamos que es decir, esto es así, por lo general está en un estado de, en una mujer no embarazada, lo vamos a encontrar así, alta resistencia y bajo flujo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la mujer embarazada? Tiene que haber, en la mujer embarazada, hemos dicho que esto de acá es la sístole, y todo esto de acá es la diástole, ¿ya? Sí, y esto en qué caso se va a dar cuando yo tengo una baja resistencia y un alto flujo, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Perdón, en la mujer que tiene, esto es lo que ocurre normalmente en la mujer embarazada, baja resistencia y un alto flujo sanguíneo para que la madre le pueda pasar al feto un adecuado aporte de nutrientes. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando se altera la segunda oleada en las preclámpticas? Hemos dicho que tiene, vamos a sacar el ejemplo, hay un estado de vasoconstricción y que se va a interpretar por una alta resistencia y un bajo flujo sanguíneo. ¿Cómo va a estar entonces mi imagen? Vamos a tener nosotros que la onda ya va a estar así. Ya, vamos a ver. Quiere decir que acá hay una alta resistencia y un bajo flujo sanguíneo. Y acá hay un dato característico que lo van a mencionar en las preguntas, la presencia del notch. La presencia del notch, que cuando nosotros hacemos la ecografía genética tenemos que hacerla en Doppler de arterias uterinas, Doppler promedio de las arterias uterinas, nosotros, el notch es un dato característico de que la paciente tiene un riesgo elevado de presentar preeclampsia severa y o RCU mediante la ecografía genética realizada entre las 11 y 13 semanas consecutivas mediante el Doppler de promedio de las arterias uterinas. ¿Ya? Ese vendría a ser la explicación fisiopatológica de la preeclampsia. Entonces, para que ustedes puedan grabar mejor los conceptos, vamos a ver este esquema. Acá estamos viendo que se encuentran a nivel de la decidua. Acá podemos ver que nos encontramos a nivel del miometrio. Ustedes se dan cuenta cómo es lo mismo con la arteria espiral. Todos van al trayecto de la arteria espiral. Hemos dicho que una mujer embarazada obviamente va a haber una alta resistencia y un bajo flujo sanguíneo porque no se necesita en estos casos nutrir a nadie que se encuentre en el nivel del útero. Por lo tanto, las arterias uterinas van a estar en un estado de alta resistencia y bajo flujo sanguíneo porque el útero recibe el 70% de las arterias uterinas y un 30% del ovario. Bien, ¿qué es lo que va a pasar en un embarazo normal? Pueden ver cómo a nivel de la decidua sí se produce, como les he mencionado, este estado de vasodilatación, producto de la infiltración del sencillo trofolazo sobre el músculo liso de las arterias espirales que se encuentran en la decidua. Pero, ¿qué es lo que pasa?
pueden ver ustedes que a miometrio casi ya no le llega ninguna célula de citotrofoblasto, ¿ya? Y esto por lo general se va a dar a partir de las 18 semanas, donde el cual aquí nosotros vamos a poder evidenciar una imagen similar a esta. ¿Para qué? Para que haya un estado de baja resistencia y alto flujo sanguíneo. Pero ¿qué va a ocurrir en las mujeres con cáncer? Ya desde un inicio, desde la primera oleada, vamos a encontrar que hay algunas áreas de la decidua, donde las arterias espirales ya están presentando esta pobre infiltración, mientras que otras áreas sí, pero ya en el segundo trimestre, en la segunda oleada, ya podemos observar que no hay ninguna célula del citotrofoblasto que se ha evidenciado para que pueda producir la vasodilatación necesaria para el adecuado porte de flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, primer trimestre, sobre todo 8 semanas, primer trimestre, sobre todo la primera oleada de las 8 semanas, y la segunda oleada, sobre todo las 16 semanas a las 18 semanas. Ustedes pueden ver acá cómo acá ha sido un estado de, está invadiendo primero la nivel de la adhesiva, y la segunda oleada, cómo es que está invadiendo la segunda oleada a nivel del biometrio. Primera oleada adhesiva, segunda oleada biometrio. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, porque ya he tratado de que les quede bien claro para que puedan entender la fisiopatología de la preeclampsia. Y todo esto se va a deber, ¿por qué? Porque hay una alteración entre los factores angiogénicos, es decir, aquellos que van a permitir la formación de nuevos vasos, ¿ya? O de la vasodilatación, versus los antiangiogénicos. Entonces va a haber una alteración de los factores angiogénicos versus los antiangiogénicos. Quiere decir que principalmente el factor de crecimiento del endotelio vascular se va a encontrar disminuido, y hay una proteína llamada la SFLT1, que ha sido pregunta de examen, se va a encontrar elevada. Es un factor antiangiogénico. Ya, este dato de acá es el dato característico. Ya, está elevado de tal manera que todo ello se va a producir una alteración a nivel del endotelio, ocasionando un daño endotelial. El daño endotelial es lo que les va a causar a nivel de la preeclampsia. ¿Ya, doctores? Bien. Entonces acá solamente les quiero recordar lo que van a visualizar en la imagen de la arteria uterina que les había comentado. Eso es lo que ustedes van a encontrar, digamos, en una mujer que no está embarazada. Como ya les he comentado, como no tienen dentro del útero algún embrión o feto, ya para que pueda dar soporte nutricional, no tienen por qué vasodilatarse. Pero ¿qué va a pasar, digamos, en la mujer en la primera oleada? En la primera oleada va a invadir la decidua, ¿no? En un primer momento vamos a tener nosotros una imagen que va a invadir las arterias espirales. Acá. En un primer momento va a invadir las arterias espirales, el miómetro de las arterias espirales de la decidua, y un segundo aumento del miómetro. Cuando nosotros tenemos un estado de preeclampsia, podemos ver ese estado de acá, que es el notch protodiastólico. Este notch protodiastólico es característico de un daño a nivel endotelial, sobre todo demostrado por las arterias uterinas, y eso lo va a predisponer a que la paciente tenga un riesgo elevado de preeclampsia severa y o RCI. ¿Ya? Habíamos comentado la clasificación. Se clasifican principalmente en 4: la hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia y la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Aquí hay un dato que esto ya lo hemos comentado. Hay un dato que quiero que nos refieran ustedes, que recuerden ustedes: hipertensión gestacional, ausencia de proteinuria, y preeclampsia, presencia de proteinuria, o en caso que haya ausencia de proteinuria, van a ser los casos en los cuales tenga daño de órgano blanco. Otro dato característico que van a poder diferenciar es la hipertensión crónica, es aquella que se diagnostica antes de la gestación o antes de las 20 semanas de la gestación, y que va a persistir más de las 12 semanas postparto, a diferencia que la hipertensión gestacional y la preeclampsia van a ser solamente temporales, ¿no? Hasta incluso el punto de corte es menor de 12 semanas postparto. Aquí llamamos proteinuria. El gold estándar para diagnosticar proteinuria es que nosotros vamos a recolectar una muestra de orina de 24 horas. Si tenemos mayor o igual a 300 miligramos de proteínas, estamos hablando de una proteinuria patológica. Habíamos comentado en fisiología que normalmente nosotros eliminamos proteínas de transforfer correspondiente a un valor de menor de 150 miligramos
en 24 horas, pero que nosotros, como en la mujer embarazada, hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular entre un 30-40%, 30-50%, es por ello que el punto de corte se establece para hablar en la mujer embarazada de proteinuria patológica de 300 a más miligramos en una orina de 24 horas. Otros valores activos, pero el gol estándar es la proteinuria de 324 horas, no olvidar pregunta de examen. Otros datos vendría a ser el índice de proteína creatinina mayor o igual a 0.3 o la actividad reactiva 1 plus. ¿Ya? Y este dato que les comenté para la COG son 4 horas, son 2 tomas de presión arterial, es la definición, 2 tomas, separadas de 4 horas entre toma y toma para la COG y 6 horas para la CEU. La sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90. ¿Ya? Habíamos comentado, autores, que la preeclampsia, si es que yo no, tiene proteinuria, pero si yo no encuentro proteínas en orina en las pacientes que tienen preeclampsia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que va a pasar? Si la paciente no tiene proteínas en orina y yo tengo que hay una paciente, es una paciente gestante que se le encontró la presión elevada a partir de las 20 semanas, ¿ya? Tengo que buscar daño de órgano blanco. ¿A qué me refiero con daño de órgano blanco? Acá se los traigo principalmente a trombocitopenia. ¿Y cuánto de trombocitopenia? Menor de 100.000. Elevación de las transaminasas, el doble de su valor normal. ¿Ya? En los laboratorios nosotros tenemos que tener que es la TGO, TGP mayor o igual a 70, lo normal es 35-40. Entonces, punto de corte para decir que hay daño de órgano blanco, daño de órgano hepático es de 70 para arriba. Cuando tengo daño renal, evidenciado laboratoriamente por la presencia de creatinina mayor de 1.1. A nivel pulmonar, cuando tengo edema pulmonar o cuando tengo alteraciones visuales o cerebrales, también son esos 5 criterios principales que menciona la COG del año 2013. Se estableció ya la ausencia de proteína para diagnosticar preeclampsia siempre y cuando tenga la presencia de daño de órgano blanco. ¿Ya? Listo. Aquí estamos hablando de autores con síntomas premonitorios. Ustedes, una vez hecho el diagnóstico de preeclampsia severa, ¿no? Ustedes tienen su diagnóstico. ¿Cuándo definimos una preeclampsia severa? ¿Ya? Cuando tenemos las características que les he mencionado, plaquetas menores de 100.000, TGO mayor o igual a 70, creatinina mayor de 1.1, edema agudo pulmonar, alteraciones visuales o cerebrales, o síntomas premonitorios, pero premonitorios ¿de qué? De eclampsia. ¿A qué le llaman? Les van a preguntar durante su ronda de visita cuáles son o qué son los síntomas premonitorios de eclampsia, ¿ya? Síntomas premonitorios de eclampsia. Está la cefalea, los escotomas, tinnitus y la epigastralgia, que es lo principalmente que vamos a encontrar. Es por eso que cada vez que te llega una paciente a la emergencia, tú le preguntas, señora, ¿usted ve, le duele mucho su cabeza, ve lucecitas, le zumba el oído o le quema la boca del estómago? Estamos hablando frente a los síntomas premonitorios de eclampsia. El dato característico de la cefalea es una cefalea de tipo holocraniana, es decir, la paciente le duele la cefalea, como se dice en casco, así que se que le duele todo, todo desde la parte frontal, recurriendo de manera circunferencial hacia la parte occipital. Ese es el dato característico de la cefalea, que va a persistir incluso a pesar de la toma de los analgésicos. ¿Ya? ¿Qué más? Basta que yo tenga un síntoma premonitorio de eclampsia o alteraciones en los laboratorios o daño de órgano blanco, como es el de acá, estamos frente a una preeclampsia severa. ¿Ya? Otra manera de clasificarlo es, basta con una sola toma, a diferencia de las anteriores. Si yo encuentro presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y o la diastólica mayor o igual a 110, ahí ya yo voy a estar hablando de preeclampsia severa. Basta con una sola toma. Puede ser sistólica o diastólica, o pueden ser también ambas, pero no quiere decir que sí o sí tienen que ser ambas. Puede ser o bien asistólica o bien diastólica. Pregunta de examen: ¿cuál es de los síntomas premonitorios el que más te va a predecir con seguridad que tu paciente puede presentar eclampsia? Es la cefalea, ¿no? Cefalea, doctores, no lo olviden que ha sido pregunta de examen. Muchos confundían cefalea y epigastralgia, debatían, pero ya se ha demostrado que el riesgo relativo es más elevado en la cefalea. ¿Cómo puedo prevenir la preeclampsia, doctor? Bien, la preeclampsia se dice que tú tienes que prevenirla, sobre todo identificando los factores de riesgo. Si tienes una paciente que tiene factores de riesgo, el principal, sobre todo el antecedente de haber tenido preeclampsia en embarazo anterior, tú lo puedes dar, le debes dar aspirina. La dosis está entre 80 a 100 miligramos, se le da por día, sobre todo por las noches, a partir de las 12 semanas, pero lo ideal es darle antes de las 16 semanas, porque ya los estudios, hay un estudio ASPRE que se realizó en Europa,
¿no? Que es evaluar el uso de aspirina de AS en pacientes con preeclampsia, donde se ha demostrado que disminuye el riesgo de que la paciente tenga preeclampsia entre un 30 a 50%, doctores. Por eso se tiene que dar aspirina antes de las 16 semanas. Este estudio demuestra que pasadas las 16 semanas el riesgo de día disminuye a un 5 o 10%. Por ello que es antes de las 16 semanas, sobre todo a partir de las 12 semanas. Y otro que es menos efectivo, pero que también está descrito como preventivo dentro de la preeclampsia, es el calcio. Darle 2 gramos cada 24 horas. Hay de 1 gramo y 2 gramos, le puedes dar 1 a 2 gramos a partir de las 13 semanas, ¿ya? No olvidarlo. Y por último, el manejo, ¿no? El manejo, ¿cómo va a ser? Si tú sabes que tu paciente tiene preeclampsia o trastorno hipertensivo del embarazo, ¿qué tienes que darle? Antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivos vamos a usar, doctores? Los ideales, es decir, los mejores, es el abetalol y la hidralazina, ¿ya? Se administran de manera endovenosa. Le van a preguntar, sobre todo en las preguntas del MIR, preguntan, ¿no? ¿Cuál es el antihipertensivo ideal para pacientes que tienen preeclampsia? La betalol e hidralazina. De los dos, ¿cuál es mejor? La hidralazina, ¿ya? Pero eso no tenemos acá en Perú. No tenemos en Perú. En el Perú que usamos metildopa y nifedipino, ¿ya? Esos son los dos antihipertensivos que actualmente usamos en el Perú. Un detalle aparte que aquellos que van a hacer en salud van a darse cuenta que no usan mucho la metildopa, sino usan nifedipino, ¿ya? La metildopa te puede generar un poco de hipotensión, te puede generar un poco de cefalea a la larga cuando usas dosis, ¿no? Porque la dosis máxima de metildopa es 3 gramos en 24 horas. Metildopa viene de 250 miligramos. El nifedipino viene de 10 miligramos, si es acción corta, acción prolongada, 30 miligramos, pero la dosis máxima de nifedipino es 120 miligramos. El nifedipino también va a tener efectos adversos, como hemos mencionado, cefalea, rubor facial, el paciente va a tener incluso un poco de dolor torácico, ¿ya? Esos son y un poco de edemas. Esos son los síntomas de efectos adversos por el nifedipino. ¿Cuáles son los antihipertensivos que ha sido pregunta de examen que no puedo dar en una paciente que está ya sea embarazada, más aún sobre todo que tiene preeclampsia? Yo no le puedo dar atenolol, no le puedo dar IECAS, no le puedo dar receptores de tipo 2. Los diuréticos se da sobre todo en pacientes postparto. No le puedo dar un diurético en la paciente embarazada, ¿ya? Y a la vez también acá hay que agregar que ha sido pregunta de examen, no le puedes dar nitroprusiato de sodio a una paciente para bajar la presión arterial en embarazada, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el manejo? Diagnóstico, primero, como lo hemos mencionado, vamos a hacer acá, vamos a hacer acá, vamos a hacer el algoritmo que siempre caracteriza, digamos, a las patologías obstétricas. Habíamos comentado que tenemos que en obstetricia, por lo general nos basamos en edades gestacionales, ¿ya? Entonces, venimos acá menor de 24 semanas, ¿ya? Vamos a poner acá que la paciente ya tiene de 37 semanas a más, ¿ya? Vamos a poner acá también después de las 24 a 34 semanas, y acá vamos a poner de 34 a 37 semanas. ¿Ya? Esta es la forma como lo vamos a clasificar perdón, los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ya? Vamos a poner así. Ya, listo. ¿Qué hemos dicho acerca de los que son menores de 24 semanas? Aquí primero vamos a empezar a hablar de lo que vendría a ser una hipertensión gestacional, de una hipertensión arterial crónica, ¿ya? O de una preeclampsia sin criterio de severidad. Esto es lo que vamos a hablar primero del manejo. ¿Qué hago ante una paciente que tiene menor de 24 semanas? Pues bien, acá solamente tengo que observar, conversar con la mamá, establecer incluso, ver como una pequeña junta médica, ¿verdad? Los otros doctores, sobre todo en neonatología, los médicos intensivistas. ¿Por qué? Porque en menor de 24 semanas estamos hablando de una de esas enfermedades, pues tú solamente tienes que observar, no le vas a dar ningún antihipertensivo, no le vas a dar moderación pulmonar, solamente observas, ¿ya? Ya dejémoslo ahí. Pero aquí el dato característico es que en pacientes con hipertensión crónica se usa en la mujer embarazada el antihipertensivo metildopa, ¿ya? La metildopa solamente se usa en pacientes que tienen
hipertensión arterial crónica y se embarazan. Aquellas pacientes que antes del embarazo usaban enalapril o captopril, ¿no? O los sartán, etcétera, pero que una vez embarazadas tenemos que suspenderla porque muchos están indicados y le vamos a dar metildopa. Ese es el único caso en el cual recibe el antihipertensivo menor de 24 semanas. Vamos al que es el que se asemeja a las otras, la patología del RPM que hemos mencionado. ¿Qué voy a hacer en 24 semanas? Maduración pulmonar, ¿ya? Hemos dicho con dexametasona, betametasona, según el esquema que ya les hemos presentado. El siguiente caso que aquí, ¿le doy antihipertensivos o no? Vamos a preguntar, ¿antihipertensivos le doy o no le doy? Estamos hablando solo de hipertensión gestacional, hipertensión crónica y precancer de severidad. Solamente en los casos voy a continuar mi metildopa en pacientes que tienen hipertensión arterial crónica, ¿ya? Se pone como asterisco. Solo en ellos continúo. Pero en pacientes que tienen precancer de severidad y pacientes que tienen hipertensión gestacional, no tengo por qué dar antihipertensivo porque voy a enmascarar. O sea, si yo doy tratamiento hipertensivo, yo no voy a tener la manera de saber si mi paciente me está elevando la presión o no. O sea, si me está haciendo riesgo de tener preeclampsia severa o no, ¿verdad? Es por ese motivo que les van a preguntar en sus visitas, ¿por qué no le das antihipertensivo a una hipertensión gestacional y una preeclampsia sin criterio de severidad o antiguamente llamada preeclampsia leve? Pues porque voy a enmascarar la presión arterial. Si yo le doy, voy a estar bajando su presión arterial, pero en el fondo la preeclampsia continúa su fisiopatología, continúa su daño endotelial, continúa avanzando y no voy a saber su verdadera toma de presión arterial, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a dar? Acá, tocolíticos, ¿le voy a dar o no le voy a dar? Solamente voy a dar tocolíticos, hemos dicho igualito, si presenta dinámica uterina. Si no, no se le da si no tiene dinámica uterina, ¿ya? ¿Qué más hemos dicho? Sulfato de magnesio, doctor, ¿le doy o no le doy? Si hay un riesgo inminente de parto, como todo, o sea, es decir, que yo sé que el feto puede, digamos, culminar el embarazo en las siguientes 24 horas, sí le voy a dar por neuroprotección fetal con sulfato de magnesio hasta las 32 semanas, hemos dicho, ya hasta las 32 semanas, ¿ya? Listo. Eso es el manejo digamos, estas dos separaciones de embarazo de estas características en esta edad gestacional. Antibiótico, obviamente no, ni profilaxis, porque acá no tenemos riesgo de que haya, ¿cómo se dice? Sospecha de que el paciente puede infectarse, ¿no? ¿Qué hago entre las 34 y 37 semanas, doctor? ¿Maduró los pulmones? Ya no. Acá yo ya no voy a madurar los pulmones. Ya no los quiero confundir más, pero ¿por qué? Porque este concepto también ya cambió. Pero queremos que ya no se maduren los pulmones a partir de las 34 semanas. ¿Ya? Si es que yo sé pues que antihipertensivos le voy a dar, tampoco, ya no le tengo por qué dar antihipertensivos, salvo que sea un paciente con hipertensión crónica. Tocolíticos tampoco, ya no, los tocolíticos se va a dar siempre comprendido entre las 24 hasta las 34 semanas. Pasadas las 34 semanas ya no se tiene por qué tocolizar, porque ya teóricamente los pulmones están maduros, ¿ya? Tocolíticos tampoco, ya no le doy entonces. Ya no tocolíticos, no le doy maduración pulmonar tampoco. Y neuroprotección conservadora de magnesio le vamos a dar, tampoco, ¿verdad, doctores? Tampoco le vamos a dar neuroprotección conservadora de magnesio porque ya pasaron las 32 semanas. Entonces, ¿cuál es el manejo acá? Se dice que si tú tienes una paciente, ¿ya, doctor? Que tiene hipertensión gestacional, hipertensión crónica o preeclampsia leve, para que se entienda, comprendida entre estas edades gestacionales 34, exactamente ya 36,6 días, para dejarme entender. ¿Qué manejo le vas a dar? El objetivo es llevar a la paciente hasta las 37 semanas. ¿Ya? Ese es el plan. No, aquí no voy a hacer nada más que esperar hasta que las 37 semanas. ¿Y qué tengo que hacer? Vigilancia, ¿verdad? Vigilancia o monitoreo materno-fetal. ¿Cómo voy a hacer esta vigilancia de monitoreo materno-fetal? Pues bien, voy a tener que pedirle perfil de preeclampsia a la paciente, más o menos, o por lo menos lo que dicen los protocolos, 1 a 2 veces por semana, ¿ya? Pero en los hospitales que hacemos, le pedimos casi todos los días, 34 horas, pero se hace 1 a 2 veces por semana, ver cómo está el feto, pruebas de bienestar fetal, NST, ecografía Doppler también semanal, ¿ya? Y a la vez, pues, dentro del bienestar materno, tengo que yo evidenciar que la madre esté no presente síntomas premonitorios de eclampsia principalmente. Si yo tengo que es un adecuado bienestar fetal, materno-fetal, pues continúo mi embarazo hasta las 37 semanas. Pero si basta que haya alguna alteración, tanto en la madre como en el feto, llámese que
Si tengo una preeclampsia leve y por ahí, haciendo sus controles, la TGO me salió en 80, pues tengo que culminar mi embarazo. Si hay alguna alteración, tengo que terminar gestación. Terminar gestación. ¿Ya? Ahora, tú tienes que saber, doctor, que acá puedes inducir el parto si hay una adecuada condición obstétrica, inducción del parto, para que la paciente pueda dar parto vía vaginal. Recuerden que es la mejor vía, ¿ya? Preeclampsia no es sinónimo de cesárea, doctores, ¿ya? Si es que está entre esta edades gestacionales. Y cuando pues ya llegamos, ya lo logramos, doctor, logramos llevar a mi paciente hasta las 37 semanas, ¿qué tengo que hacer? Como vendría a ser lo mismo que acá, induces el parto. 37 semanas a más, sea hipertensa crónica, sea una paciente que tiene hipertensión crónica, preeclampsia leve, o hipertensión gestacional, y hay mayor o igual a 37 semanas, induces el parto, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acerca de una preeclampsia severa? Doctor, mi paciente tiene preeclampsia severa menor de 24 semanas. Acá, ¿qué tienes que hacer también? Menor de 24 semanas. Es lo mismo, doctor, lo mismo. ¿Qué te dicen los estudios? Han hecho estudios en los cuales veían, le daban expectante, o sea, le daban chance de maduración en los pulmones 48 horas en la presencia severa, ya porque demora 2 días en madurar, ¿verdad? Esperaban 48 horas y eso es un estudio en un grupo A, grupo, digamos, de intervención, mientras que el grupo control, a quien no le daban maduración pulmonar, sino culminaban el embarazo una vez hecho el diagnóstico de preeclampsia severa, se vio pues que había un alto demanda de ingresos a la UCINEO por neonatología, ¿ya? Porque eran por prematuridad, pero que no demostró ningún beneficio para la mamá. Quiere decir que si tú tienes tu diagnóstico hecho de preeclampsia severa, pues lo mismo podemos encontrar la preeclampsia severa, da lo mismo esperar o culminar el embarazo en ese momento. Pero en los hospitales que hacemos le damos manejo expectante, completar maduración pulmonar en 48 horas y luego terminamos el embarazo, ¿ya? Ahora, esto. Hemos dicho que para que un preeclampsia severa tiene que cumplir ya los daños de arroz blanco, los 5 criterios, o la presión arterial elevada, o que tenga la presencia de los síntomas premonitorios. Son las 3 características principales. Acá, obviamente, tengo que simplemente, por lo general, lo que hacemos acá es observar, conversamos con la paciente, conversamos con la pareja, tratar de llevar el embarazo, porque en menor de 24 semanas, prácticamente el riesgo de vida es muy bajo, como hemos comentado. ¿Ya? ¿Qué hacemos entre 24 y 34 semanas? Una preeclampsia severa. También lo mismo, maduración pulmonar. Aquí si maduramos el pulmón. También acá ya le damos antihipertensivos, ¿ya? Aquí si vamos a agregar metildopa, así sea, porque estamos hablando de una preeclampsia severa, le vamos a dar ya de metildopa, ¿ya? Horario en la preeclampsia severa. ¿Qué más? Que también le tenemos que iniciar clave azul o protocolo de sulfato de magnesio. Entonces, también tenemos que darle metildopa y sulfato de magnesio. ¿Qué más tienes que darle? Tocolíticos, obviamente, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que maduren los pulmones por lo menos 48 horas. No por 48 horas nada más. Así no tenga dinámico uterino en la preeclampsia severa. ¿Y qué más? Neuroprotección fetal, sí, en aquellas pacientes también que tienen menor o igual a 32 semanas. Lo bueno que acá, como ya le estás dando antihipertensivos con sulfato de magnesio, actúa también porque es la misma dosis que va a actuar para neuroprotección fetal. ¿Cuál es la dosis de sulfato de magnesio? Según la clasificación de SUSPAN, vas a dar 4 gramos en una hora y luego le vas a dar 1 gramo, 4 gramos, perdón, en 10 minutos de 1 gramo en una hora, por en total 24 horas tienes que pasar, ¿ya? 24 horas desde el momento que inicia la administración de sulfato de magnesio hasta el postparto incluso. Listo. Este vendría a ser el manejo entre las 24 y 34 semanas. Una vez que has madurado los pulmones en 48 horas, ya culminas el embarazo. Lo mismo prácticamente va a ocurrir entre las 34 y 36,6. Igualito, ya no se le va a dar movilización pulmonar, ya no le vas a dar tocolíticos, sí le vas a dar antihipertensivos, los mismos que están acá, y sí le vas a, sí le vas a dar sulfato de magnesio, pero no como neuroprotector fetal, le vas a dar como un antihipertensivo, ¿ya? En la misma dosis del esquema que he mencionado acá. 4 gramos en 20 minutos, luego 1 gramo en una hora. Y mayor o igual a 35 semanas también, pues ya tienes que terminar el embarazo, si es que es posible la llevar. Una preeclampsia severa se puede inducir, sí, doctores. Solamente que aquí tienes que evaluar. Teóricamente sí se induce, pero si es que ya tienes un daño y ves que la paciente, uno, dependiendo que si es que no hay una adecuada condición materno-fetal para efectuar el parto vaginal, pues lo preferible sería una cesárea.
el síndrome de HELP también puede ser un parto vía vaginal, sino por el riesgo, porque esas pacientes preclámpticas de que mueren de hemorragia cerebral, ¿ya? Porque tan elevada está su presión, llegan incluso algunos hasta 220, 180, ¿verdad? Podemos tener un riesgo de una hemorragia cerebral, que es la causa principal de muerte, que tenemos que hacer en estos casos, operarla mediante cesárea, ¿ya? Todo lo que les he explicado va a estar en esta ocasión acá, y eso sería todo, doctores. Espero que haya sido de su agrado. Ya nos estaremos viendo en las siguientes clases de ginecología y obstetricia. Muchas gracias.